¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Estamos acá para hablar de un tema muy importante y como dice el título, quiero comunicarles, quiero informar cuáles son, en mi opinión, los 5 puntos más importantes que tenemos que saber antes de emigrar, o que, bueno, a mí me hubiese gustado saberlo, no lo sabía todos, pero bueno, vamos a ir punto por punto y les voy a ir contando cada uno. Bueno, el punto número 1, y yo creo que es casi el más importante, porque en el caso, como me pasó a mí, que emigré a Italia, y si vos estás queriendo emigrar a Italia, muchas veces yo escuché que, bueno, el italiano lo aprendés allá, no importa si no estudiás nada, vas allá y lo vas a aprender. Sí, lo vas a aprender, pero ¿qué pasa? Vas a tardar mucho tiempo, mejor dicho, vas a perder tiempo y te vas a perder muchas cosas y vas a tardar unos meses en tratar de entender. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que subestimar, bueno, lo sé más o menos, pero no. O entiendo un poco de italiano, con eso me basta. No, te digo por experiencia propia que te pongas a estudiar todo lo que puedas. Si estás por emigrar en 2 meses, en un mes, y todavía no te pusiste nada a estudiar el idioma, te digo que te pongas ya con lo que sea. Mira, tenés aplicaciones gratis para el celular. Si no puedes pagar un curso, claramente. También puedes aprender por YouTube. Hay miles de profesores que te enseñan online. Hay opciones de sobra. Por eso lo que les digo a ustedes es no subestimen el idioma italiano, porque no se entiende todo, y mucho menos si vamos a hacer algún tipo de trámite, que generalmente tenemos que hacer varios trámites. No subestimen el idioma, porque no se entiende todo, y más cuando son temas específicos, ¿no? Hay palabras que se nos van a pasar, no vamos a entender y vamos a perder mucho tiempo. Eso es lo que no queremos, es perder tiempo. Cuando apenas emigramos, lo que queremos es conseguir la mayor cantidad de cosas posibles, como empleo, como un alquiler, como hacer los trámites de si vas a hacer la ciudadanía. Entonces lo que no queremos es perder tiempo y mucho menos dinero. Punto número 2, que es la burocracia que hay en Italia. Yo estoy hablando de Italia porque yo vivo en Italia, entonces les comento de Italia. La burocracia que hay en Italia es igual o peor a la que hay en Argentina. Y se nos va a complicar, y esto viene atado al punto número 1 que les decía, el idioma, porque si encima que hay mucha burocracia no podemos explicar algo o no entendemos algo de lo que nos están diciendo, se nos va a complicar mucho. Y ahí viene lo que les decía antes también, que perdemos tiempo. Y ese tiempo es dinero, es muy valioso para nosotros y no podemos regalar nada. No podemos regalar nada porque uno cuando emigra, ¿qué pasa? Va con lo justo, va por ahí, va con la plata justa y querés conseguir un alquiler y un trabajo lo antes posible. Y eso se va a complicar porque viene atado al punto número 1, es el idioma. El punto número 2 es la burocracia. Yo les pido a ustedes cuando lleguen a Italia y tengan que empezar a ir a hacer los trámites, ya sea la residencia, sea buscar alquiler o incluso buscar trabajo, tengan mucha paciencia. Si no la tenés, empezá a ejercitar la paciencia porque la vas a necesitar y mucho. Pasamos al punto número 3 y este punto, no menos importante, son las posibilidades laborales. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más chances de conseguir trabajo más rápido que en otro, ¿no? Uno tendrá que analizar y ver qué le conviene más. Cada uno es un mundo, como digo siempre, y cada uno tiene su propia experiencia, sus contactos, su forma de ser, etc. Todo eso combinado lleva a que seamos muy diferentes. Pero en mi experiencia, donde hay más trabajo es del centro de Italia hacia arriba. Esto lo digo siempre en mis videos. ¿Qué podríamos establecer como el centro para dividir Italia en 2 partes, entre el norte y el sur? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay un centro y más o menos sería la parte donde está Roma. De Roma hacia arriba y de Roma hacia abajo, por supuesto, del sur. De Roma para arriba vamos a tener ciudades grandes, ciudades que son turísticas todo el año, entonces hace que haya mucho más movimiento, mucho más trabajo en el norte que de Roma para abajo, que sería el sur de Italia. Esto va a depender de un montón de factores, qué es lo que ustedes quieren principalmente, qué es lo que necesitan, verán cada uno de ustedes. Yo en mi opinión les digo donde hay más posibilidades laborales. Por supuesto que si vamos a Milano o a Torino o a la zona del Véneto, vamos a tener un montón de posibilidades laborales, ¿no? Vamos a ver mucho trabajo, va a haber mucho movimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que los alquileres son más elevados. Si bien en estos trabajos se paga mucho más que en el sur,
se paga más que en el sur. Tengamos en cuenta que son, no te digo dos países diferentes, pero se alejan bastante uno del norte y del sur, ¿no? Por eso siempre hablamos de las diferencias. En cuanto a los salarios, en el norte son más elevados y hay más posibilidades de conseguir empleo. Lo que sí te va a costar, la vida es un poco más cara y te va a costar más que en el sur. En el sur tenemos por ahí menos posibilidades laborales porque se labura solamente o prácticamente en temporada, ¿no? Lo que es hotelería, gastronomía y todo eso, pero se gasta mucho menos, digamos, el costo de vida es menor al norte, pero ¿qué pasa? Es un poco más difícil conseguir empleo, y si conseguís va a ser por ahí en temporada y no todo el año, ¿no? Capaz que laburás 4 o 5 meses y te quedaste sin trabajo. Pero bueno, por ahí yo les comento esto porque hay gente que quiere ir por ese tiempo, hay gente que dice voy al sur y después me voy a otro lado, veo qué hago, quiero hacer los trámites de ciudadanía y por ahí, bueno, consigo un trabajito en temporada y me hago la ciudadanía. Estoy en el sur que pago un alquiler mucho más económico que en el norte. Y bueno, y le sirve a esa persona. No estoy diciendo a todo el mundo que haga lo que yo digo, ¿no? Yo les cuento las diferentes opciones que yo conozco y en mi opinión, como siempre. Tengan en cuenta eso, que en el norte siempre hay más posibilidades laborales, pero es más caro. En el sur hay menos posibilidades laborales, ya que se limita prácticamente a lo que sería el campo y hotelería y gastronomía, pero solo en temporada. Y los alquileres y el costo de vida es más económico, así que cada uno verá sus posibilidades, sus deseos y sus opciones. Ahora sí, pasamos al punto número 4, y este punto también es importante, ya que depende de los deseos de cada persona y lo que quiere hacer, ¿no? El clima es importante, tenemos que saber elegir, porque si vamos al norte, el clima es un poquito menos cálido o más frío, como quieras decirle. Hay zona de montaña. Si vamos al norte tenemos la zona que linda con los Alpes, ¿no? Están en los Alpes italianos y los Alpes suizos. Entonces el clima es un poquito más frío que si lo comparamos con el sur. En el sur tenemos ciudades con playas, ciudades para ir a veranear y todo eso, que el clima es más benévolo, por decirlo así, tenés un clima mediterráneo, hay menos lluvias, en el norte tenés días más grises, mayor cantidad de precipitaciones, mayor cantidad de lluvias, lo que hace que marque una diferencia también en cuanto, cuando hablamos entre norte y sur, también haya una diferencia en cuanto al clima. Obviamente por la geografía que tiene Italia, que es alargada, ¿no? Si te gusta la playa, te gusta el sol y te gusta tomar sol y andar, bueno, te conviene el sur, elegir el sur. Puede ser Sicilia, la isla, o Bari, o toda esa parte de la costa amalfitana también. Tenemos ahí muchas opciones. No vas a ir al norte donde los días son más grises, más lluviosos. Hay mayor cantidad de lluvia, como ya te dije. Si te gusta lo contrario, el frío y la nieve y todo, andate al norte y la vas a pasar mejor. Eso depende de cada persona, lo que quiera cada uno, dónde se quiere establecer. Por supuesto que cada uno va a hacer su propia experiencia, ¿no? Por ahí te conseguiste trabajo en el norte, pero descubriste que te gusta más la playa que los Alpes y bueno, elegí los Alpes, la playa, después te mudás. Pero por eso, depende de cada uno lo que vayas a elegir, pero sabé un poquito de la diferencia de clima, eso estudialo, velo ahí en Google, cómo varía el clima de norte a sur en Italia. Y llegamos al punto número 5, el último punto de este video. Por ser el último no es menos importante que el resto, porque se trata del dinero, el dinero que tenemos que llevar, que queremos llevar, o cuánto dinero tenemos que llevar cuando emigramos, ¿no? El dinero no es todo, pero ayuda bastante, como dice por ahí una canción. Hablando de dinero, es importante, como ya les dije, muy importante, porque es lo que nos va a ayudar a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, hasta que consigamos un empleo. Algunos van con empleo, dichosos ellos, pero no todo el mundo viaja ya con el trabajo establecido, digamos. Entonces, ¿cuánto dinero tendríamos que llevar? En base a mi experiencia, y depende de dónde vayas, claramente, porque si vas a Milano o alrededores no va a ser lo mismo que si vas de Roma hacia abajo, como ya te expliqué en otros puntos anteriores. Todos los puntos están relacionados y por eso los armé en este orden también. El dinero, bueno, si vas al sur, por ahí sos solo o en pareja, como ya les dije también en otros videos, no varía tanto porque un alquiler vale lo mismo para uno que para dos, pero si vas en pareja comparten los gastos, bueno, no pasa nada. Cuando hablamos del dinero tenemos que tener en cuenta los gastos que vamos a querer y todo esto va a depender de lo que vayas a hacer. Si vas a emigrar para establecerte, si vas a hacer la ciudadanía y listo y te volvés,
depende de lo que vos quieras. Si querés emigrar y vas a buscar trabajo, bueno, tenés que saber que tenés que sobrevivir, como ya te dije, hasta que consigas un empleo. Entonces, tenés que tener en cuenta los gastos. Punto número 1, cuando llegás, ¿qué tenés que hacer? Buscar un alquiler. Si no lo tenés ya pactado de antes de viajar, cosa que es muy difícil. Hay gente que lo hace, gente que no, pero tengan cuidado porque hay mucha gente que ha sido estafada. Revisen bien lo que es la persona, a quién le van a alquilar, eso veanlo ustedes. La mayoría de la gente, o el 95%, va sin tener un alquiler ya pactado. Entonces tenés que buscar una casa donde alquilar. Y eso te puede llevar una semana o un mes. Depende, todo depende de dónde estés, etc. Te puede llevar una semana o un mes. ¿Qué pasa con esto? Que si tenés que estar esperando una semana, ¿dónde vas a estar viviendo esa semana? Por ahí estás viviendo en un hotel, o puede ser que tengas que alquilar un B&B para estar 2 semanas, no sé, el tiempo que te lleve en conseguir alquiler. Todo esto tenemos que ya pensarlo antes, estudiando la zona geográfica donde nos vamos a establecer y ver las posibilidades que hay de alquiler. Por supuesto que en el centro de Milano es muy difícil conseguir porque hay mucha demanda y los precios son elevados. En el sur por ahí hay menos demanda, pero son más económicos los alquileres. Eso lo tienen que ver ustedes, siempre viendo la zona donde van a establecerse. Tienen que calcular cuánto tiempo pueden llegar a estar hasta conseguir el alquiler, después pagar el alquiler. Al no tener garantía, tenemos que por ahí pagar 2 o 3 meses de adelantado o 4 meses, depende de lo que quiera el propietario, si es por propietario, si es por inmobiliaria, que generalmente te miden como un mes de depósito o 2. Vos tenés que calcular todos esos costos, ir viendo los costos de la zona donde te quieres mudar, donde vas a emigrar, y hacer ese tipo de cálculos. Después la comida, otro tema. Generalmente no hay tanta diferencia en comida entre el norte y el sur, hay poquito pero no tanta, pero tenemos que hacer un cálculo de eso también, ¿no? Que para comer 2 personas en el sur, en mi experiencia, con 260 euros por mes se come bien, sin grandes lujos, pero se come bien, tranquilo. Los alquileres en el sur podés encontrar por 250 euros un monoambiente o 2 ambientes, siempre hablando por dueño, ¿no? Bueno, también si tenés que alquilar por inmobiliaria, sabés que tenés que poner 2 o 3 meses de adelanto. Y eso tenés que calcularlo vos en base a lo que vos necesitas. Bueno, y esos serían los 5 puntos, creo yo, a mi entender, más importantes a tener en cuenta cuando pensamos en emigrar. Todos estos puntos, como se los dije en este orden, están concatenados y relacionados. Así que es muy importante tener en cuenta estos 5 puntos porque son los que te van a ayudar a tener un mejor pasar cuando emigres, ¿no? Después va a depender de un millón de cosas, diferentes variantes de cada uno, la zona, etc. Como les digo siempre, esto es mi experiencia y yo les doy algo de información para que tengan en cuenta y sepan con más certeza ciertas cosas. Esto es todo por hoy. Bueno, te quiero decir que si estás viendo este video y todavía no te suscribiste, lo puedes hacer ahora y activar la campanita de notificaciones. Esto es primordial para que te enteres cuando subo un nuevo video. Sin nada más que decir, los saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!